¿Y si te dijera que nada de lo que has vivido ha sido casualidad? Que esos encuentros inesperados, esos momentos que parecen pura coincidencia, en realidad son mensajes ocultos del universo. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy sobre las sincronicidades puede transformar la manera en que entiendes tu vida. Hace algunos años yo mismo empecé a notar estos sucesos. Al principio los desechaba, pensando que eran cosas sin importancia, hasta que se repitieron una y otra vez, con tanta precisión que era imposible seguir llamándolos casualidad. Y fue entonces cuando entendí que el universo estaba tratando de hablarme, de guiarme. Quiero empezar con una anécdota sorprendente que no es mía, pero que ilustra perfectamente el poder de la sincronicidad. En 1973, el actor Anthony Hopkins se preparaba para protagonizar la película The Girl from Petrovka. Hopkins quería leer el libro original en el que se basaba la película, pero estaba descatalogado y no lo conseguía en ninguna librería de Londres. Después de un día entero buscando sin éxito, cansado, tomó el metro de regreso a casa. Allí vio cómo un pasajero se bajaba apresuradamente, olvidando un objeto en el asiento. Hopkins se acercó, lo recogió y, para su sorpresa, era precisamente ese libro, The Girl from Petrovka. Meses después, conoció al autor de la novela y le contó lo ocurrido. El escritor se quedó helado. Aquel ejemplar era el suyo, uno que había prestado a un amigo y que, según él, se había perdido en el metro. ¿Qué probabilidades había de que Hopkins encontrara justo ese libro, en ese lugar y en ese instante? No eran simples matemáticas. Era un mensaje disfrazado de coincidencia. Seguramente, tú también has vivido algo parecido. ¿Alguna vez pensaste en alguien y a los pocos minutos esa persona te llamó? ¿O soñaste algo extraño y al día siguiente ocurrió algo relacionado? Quizás estabas pensando en hacer un viaje y de repente alguien cercano mencionó ese mismo destino. Yo he tenido muchos momentos así y te confieso algo, al principio me daba miedo. Pensaba que eran señales que no podía entender, pero poco a poco aprendí que las sincronicidades son como una brújula invisible que nos recuerda que no estamos solos, que hay un orden oculto moviéndose a nuestro favor. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung fue quien acuñó el término sincronicidad. Él decía que eran coincidencias tan significativas que resultaba casi imposible atribuirlas al azar. Según Jung, existe un vínculo entre nuestra mente y el universo, algo que conecta lo interno con lo externo. Cuando lo leí por primera vez, sentí un clic en mi interior. Era como si alguien hubiera puesto palabras a algo que yo ya sabía en mi corazón, que nuestra conciencia está entrelazada con la realidad y que lo que pensamos y sentimos puede resonar con el mundo exterior. En este video vamos a explorar a fondo el misterio de las sincronicidades. Te voy a mostrar los 5 tipos más importantes que existen y cómo reconocerlos en tu propia vida. Te adelanto algo. Cuando aprendes a leer estas señales, es como si el universo te entregara un mapa secreto para guiarte hacia tus mejores decisiones y hacia tu propósito más profundo. Quédate conmigo porque lo que descubrirás puede cambiar tu manera de ver el mundo. Quiero empezar con uno de los tipos más poderosos y a la vez más misteriosos, las sincronicidades de advertencia. Estas suelen aparecer justo antes de un evento estresante o decisivo, como una alerta que nos empuja a detenernos y replantear lo que estamos a punto de hacer. Recuerdo una vez en mi vida en la que estaba a punto de asociarme en un negocio. Todo parecía perfecto en el papel. Buenos números, promesas de ganancias rápidas y un socio que, al menos en apariencia, parecía confiable. Sin embargo, el día que íbamos a firmar el contrato, mi coche simplemente no arrancó. Me retrasé, llegué tarde y en el camino escuché en la radio una noticia sobre estafas muy similares al proyecto que estábamos por iniciar. Ese retraso, que en su momento me frustró, terminó salvándome de perder mucho dinero. Fue una de esas advertencias disfrazadas que solo entiendes cuando miras hacia atrás.
La clave de estas sincronicidades de advertencia no está solo en vivirlas, sino en detenernos a interpretarlas. Cuando algo se complica de manera extraña, cuando la vida parece ponerte trabas sin razón aparente, a veces no es que el universo te esté cerrando puertas, sino que te está protegiendo. Si lo piensas, la mayoría de las decisiones importantes que tomamos abren caminos que pueden transformar por completo nuestra vida. Y cuando ese cambio es muy grande, la energía alrededor se vuelve inestable. Es allí cuando aparecen estas alertas, como si fueran pequeños empujones del universo para que no elijas la ruta equivocada. Imagina que estás a punto de comprar una casa. El precio es excelente, la ubicación te encanta y ya te ves viviendo allí. Pero justo ese día tu coche se estropea, pierdes tiempo en repararlo, llegas tarde y al final decides no cerrar el trato por la presión del tiempo. Más tarde, descubres que los vecinos son problemáticos y que la zona está llena de conflictos. ¿Qué habría pasado si tu coche arranca a la primera? Probablemente habrías cometido un error difícil de corregir. Esa cadena de obstáculos fue en realidad una protección disfrazada. Lo más importante aquí es aprender a diferenciar entre un simple contratiempo y una verdadera sincronicidad de advertencia. ¿Cómo hacerlo? Yo sigo 3 pasos. Observar el patrón. Si algo se repite más de una vez en poco tiempo, no lo ignores. Sentir la intuición. Si algo dentro de ti dice, espera, esto no es, presta atención. Analizar el impacto. Si la demora o el obstáculo cambia radicalmente el resultado, es probable que no haya sido casualidad. Las advertencias son importantes porque nos protegen de decisiones que podrían desviarnos de nuestro verdadero camino. Pero hay otro tipo de sincronicidad que es igual de poderoso, aunque tiene un tono muy distinto. Las sincronicidades de confirmación. Son esas que no te detienen, sino que te impulsan, que te dicen, sí, este es el camino. Y justo de ellas vamos a hablar a continuación. Si las advertencias nos protegen de caer en errores, las sincronicidades de confirmación hacen lo contrario, nos empujan hacia adelante. Son como pequeñas luces verdes en el camino que nos dicen, sí, este es el rumbo correcto, confía en ti, sigue avanzando. Personalmente, recuerdo un momento en el que decidí dejar un trabajo estable para dedicarme a lo que realmente me apasionaba. Crear contenido para inspirar a los demás. La decisión no fue nada fácil, porque el miedo a la incertidumbre me perseguía día y noche. Y justo el día que di el paso, recibí un mensaje inesperado de un amigo con el que no hablaba hace años. Me escribió, no dejes de compartir tu voz, el mundo necesita lo que tienes dentro. Ese mensaje llegó minutos después de firmar mi renuncia. Para mí no fue casualidad. Fue una confirmación clara de que estaba haciendo lo correcto. Este tipo de sincronicidad puede aparecer de 1000 maneras. Una frase en un libro que resuena justo con lo que estás viviendo. Una canción en la radio que parece hablarte directamente. Una conversación entre desconocidos que escuchas por casualidad y responde a tu duda. Un símbolo que se repite, como mariposas, números o colores, justo cuando das un paso importante. Lo mágico es que estas señales llegan cuando más las necesitamos, como si el universo supiera que nuestra fe está tambaleando y quisiera darnos un empujón. Imagina que llevas meses soñando con iniciar un proyecto creativo, escribir un libro, abrir un negocio o comenzar un canal de YouTube. Finalmente reúnes el valor y haces tu primera inversión, aunque la duda sigue en tu mente. Sales a caminar para despejarte. Y en ese instante, 2 mariposas de colores vivos se posan en tus manos al mismo tiempo. Mientras sonríes sorprendido, escuchas a 2 personas cerca decir la frase, fue la mejor decisión que pude tomar. Ese cruce de eventos es tan improbable, tan perfecto, que no puedes ignorarlo. En ese instante, sientes en tu interior una certeza, vas por buen camino. Esa es la esencia de una sincronicidad de confirmación. Ahora bien, ¿qué hacer cuando experimentas una de estas confirmaciones? Te comparto lo que yo hago. Respira y agradece. No lo tomes como un simple «qué curioso». Reconócelo como un regalo. Anótalo. Llevar un diario de sincronicidades es una de las prácticas más poderosas que puedes tener. Refuerza la acción. Si la señal confirma tu camino, da el siguiente paso sin miedo. El universo ya te mostró que te respalda.
Hasta ahora hemos visto sincronicidades que nos alertan y otras que nos confirman, pero hay un tercer tipo aún más profundo. Las sincronicidades proféticas. Son como mensajes que anticipan algo por venir, a veces en forma de sueños, símbolos o repeticiones que parecen querer contarnos un secreto del futuro. Hay momentos en la vida en los que parece que el futuro nos toca la puerta antes de llegar. A veces lo hace en forma de sueños, otras en símbolos que se repiten sin explicación lógica. Estas son las llamadas sincronicidades proféticas. Y cuando ocurren, sentimos que estamos frente a un misterio que desafía el tiempo mismo. En mi caso, recuerdo una experiencia que me marcó profundamente. Soñé con un lugar que no conocía, una casa blanca con un árbol enorme en el jardín y una verja azul. El sueño fue tan vívido que lo anoté en mi diario. Semanas después, cuando acompañé a un amigo a visitar un terreno en venta, quedé paralizado. La casa frente a mí era exactamente la del sueño. Fue como si el futuro me hubiera enviado un aviso adelantado. Las sincronicidades proféticas no siempre llegan en sueños. Pueden manifestarse como números repetidos que aparecen una y otra vez, el famoso 1111 en relojes, matrículas o recibos, o símbolos que cobran un sentido especial para ti. He conocido personas que justo antes de tomar una gran decisión, comenzaron a ver constantemente el mismo animal, como un búho o una mariposa. Al investigar el simbolismo, se dieron cuenta de que representaba sabiduría, transformación o guía espiritual. No era casualidad, era un lenguaje simbólico con el que el universo les hablaba. Déjame contarte otra anécdota que siempre me inspira. Una mujer soñó repetidas veces con un puente colgante que se caía. No entendía el motivo, pero la sensación era tan fuerte que decidió retrasar un viaje en el que debía cruzar un puente muy similar. Días después, las noticias informaron que ese mismo puente había colapsado por fallas estructurales. ¿Coincidencia? Para ella fue una confirmación de que el sueño había sido una advertencia profética. Este tipo de experiencias nos muestran que la frontera entre lo que llamamos realidad y el mundo onírico es mucho más delgada de lo que creemos. Lo importante con las sincronicidades proféticas no es obsesionarse, sino aprender a observar y descifrar. Aquí algunos consejos que me han servido. Lleva un registro de sueños y símbolos. Muchas veces el mensaje se entiende solo al conectar varios fragmentos. Busca patrones. Si un número, símbolo o imagen se repite en diferentes contextos, préstale atención. Conecta con tu intuición. Pregúntate, ¿qué siento al respecto? A veces el significado es personal y no universal. Las sincronicidades proféticas nos hablan de lo que está por venir, como si fueran ventanas al futuro. Pero hay otro tipo de sincronicidad que va aún más allá. No solo anticipa, sino que materializa. Es la sincronicidad de manifestación, cuando un simple pensamiento empieza a tomar forma en el mundo físico. Recuerdo un día en el que necesitaba con urgencia una libreta para escribir mis ideas. No tenía tiempo de ir a comprar una, pero al salir de casa encontré una casi nueva, apoyada sobre un banco en la calle, como si alguien la hubiera dejado ahí para mí. No tenía nombre, no parecía perdida y estaba intacta. Para mí fue más que suerte, fue una manifestación. En ese momento entendí que nuestros pensamientos son semillas. Cuando las sembramos con intención, tarde o temprano germinan en el mundo físico. Aquí es donde entra en juego algo que me encanta, la física cuántica. Diversos experimentos han demostrado que el observador influye en la materia simplemente al observar. En otras palabras, nuestra conciencia participa activamente en la creación de la realidad. Entonces, cuando piensas intensamente en algo, tu mente no solo lo imagina, lo empieza a atraer y a organizar en el plano físico. La sincronicidad de manifestación es la prueba viviente de que lo que creemos y sentimos tiene el poder de modificar nuestra experiencia. Imagina que deseas profundamente encontrar trabajo en una empresa que te inspira. Empiezas a visualizarlo, a sentirlo real. A los pocos días, sin buscarlo activamente, un amigo te llama para contarte que en esa misma empresa están contratando. Vas a la entrevista y descubres que el puesto es perfecto para ti. ¿Casualidad? Puede parecerlo, pero la sincronía de los eventos revela algo más. Tus pensamientos abrieron esa posibilidad.
Lo más sorprendente es que en algunos casos, las piezas que hacen posible esa manifestación se mueven incluso en el pasado, como si tu deseo presente viajara atrás en el tiempo y ajustara las circunstancias para que todo encaje en el ahora. Aquí algunos pasos que yo aplico para potenciar estas sincronicidades. Claridad de intención. Define con precisión lo que deseas. Visualización con emoción. Imagínalo como si ya fuera real y siéntelo en tu corazón. Soltar el control. Confía y deja espacio al universo para sorprenderte. Acción coherente. Da pasos prácticos en esa dirección. La sincronicidad hará el resto. Cuando comprendemos la manifestación, entendemos que no estamos limitados por el azar. Pero aún queda un quinto tipo de sincronicidad que combina todos los anteriores. Las sincronicidades de oportunidad, esas que llegan en el momento perfecto para abrirte un nuevo camino. Y justamente de ellas hablaremos en la siguiente parte. Si las advertencias nos cuidan, las confirmaciones nos impulsan, las proféticas nos anuncian y las manifestaciones nos muestran nuestro poder creador, las sincronicidades de oportunidad son como puertas que se abren en el momento exacto. No llegan antes ni después. Aparecen justo cuando estás listo para dar un salto en tu vida. Estas sincronicidades se sienten diferentes porque combinan dos factores clave: tu preparación y el momento perfecto. Como decía Séneca, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y cada vez que me ha ocurrido una de estas sincronicidades, he sentido que el universo me tendía la mano para avanzar en mi historia personal. Hace algunos años estaba en una etapa complicada. Había perdido un proyecto importante y no sabía qué rumbo tomar. Una tarde, decidí salir a caminar para despejar mi mente. De pronto, me encontré con un antiguo conocido que no veía hacía años. En la conversación, me mencionó una oportunidad laboral en un área que siempre me había apasionado, pero que nunca me había atrevido a explorar. Lo curioso es que esa oportunidad no estaba publicada en ningún sitio. No había forma de que yo me enterara por medios convencionales. Fue ese encuentro, en ese preciso instante, lo que me abrió la puerta. Si hubiera salido 5 minutos más tarde, quizá no lo habría visto. Esa es la esencia de una sincronicidad de oportunidad. Llega en el momento exacto y cambia el rumbo de tu vida. ¿Cómo reconocer estas oportunidades? Te comparto 3 señales claras. Se sienten naturales. No hay fricción ni resistencia. Todo fluye con facilidad. Llegan con alivio y alegría. Aunque impliquen un cambio grande, la sensación interior es de ligereza. Resuenan con tu propósito. Al analizarlas, descubres que encajan con lo que tu corazón realmente desea. Piensa en un músico que sueña con mostrar su arte pero no encuentra escenario. Un día, decide tocar en la calle, sin expectativas. En ese preciso momento, un productor musical pasa por ahí, lo escucha y le ofrece una oportunidad de grabar. ¿Fue azar? Quizá. ¿Fue sincronicidad? Definitivamente. La vida estaba esperando que él diera un paso para que la oportunidad perfecta se manifestara. La gran pregunta es, ¿podemos provocar estas oportunidades? La respuesta es sí, pero no desde la impaciencia, sino desde la apertura. Aquí algunos consejos que aplico. Mantente en movimiento. Las oportunidades llegan cuando te pones en acción. Sal de la rutina. Cambiar de entorno abre nuevas conexiones. Confía en tu intuición. Muchas veces esa voz interna ya sabe dónde está la puerta. Con esto hemos recorrido los 5 tipos principales de sincronicidades: advertencia, confirmación, profética, manifestación y oportunidad. Cada una es un idioma diferente con el que el universo nos habla. Pero aún falta algo. ¿Cómo podemos integrar todas estas experiencias en nuestra vida diaria para vivir en constante sincronía con el flujo universal? Ya conoces los 5 tipos de sincronicidades, pero la verdadera magia comienza cuando aprendemos a integrarlas en nuestra vida diaria. Porque no se trata solo de observarlas de vez en cuando, sino de desarrollar una sensibilidad consciente que nos permita vivir en constante diálogo con el universo. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Yo descubrí que todo empieza por prestar atención. La mayoría de las personas viven tan distraídas, tan ocupadas con la rutina, que no perciben las señales que están justo frente a sus ojos. Y créeme, las sincronicidades no necesitan gritar para existir. A menudo son susurros.
pequeños detalles que pasan desapercibidos si no entrenamos nuestra conciencia. Lo primero es observar los detalles cotidianos. Esa canción que aparece en el momento justo, ese número que se repite, esa palabra que escuchas varias veces en un mismo día. Nada es trivial cuando sabes mirar. El segundo paso es llevar un diario de sincronicidades. Puede sonar simple, pero es poderoso. Cuando escribes estas experiencias, no solo las registras, también las validas, y con el tiempo, empiezas a ver patrones que antes estaban ocultos. Yo he descubierto conexiones increíbles revisando mis propios apuntes, como si el universo estuviera tejiendo una red invisible para guiarme. Ahora bien, ¿qué pasa cuando parece que dejamos de vivir estas coincidencias mágicas? Existen dos posibilidades. La primera es que estemos atrapados en una rutina tan rígida que no dejamos espacio para que ocurran. El universo necesita movimiento, necesita que salgamos de nuestra zona de confort para mostrarnos nuevas rutas. La segunda posibilidad es aún más fascinante. Puede que estemos tan alineados con nuestro propósito y nuestro ser interior que ya no hagan falta señales externas. En ese caso, el silencio mismo es una confirmación de que estás caminando en armonía. Si sientes que hace tiempo no experimentas una, prueba lo siguiente. Haz algo diferente, cambia tu ruta, visita un lugar nuevo, conversa con alguien inesperado. Adopta una actitud de asombro. Mira el mundo con ojos de niño, dispuesto a sorprenderte. Conéctate con tu interior, a través de la meditación, la introspección o simplemente respirando conscientemente. Cada vez que lo hago, es como abrir una puerta invisible, y de pronto las señales comienzan a aparecer de nuevo. Las sincronicidades no son accidentes. Son recordatorios de que la vida es mucho más misteriosa y mágica de lo que creemos. Y cuando aprendemos a leerlas, se convierten en brújulas que nos guían hacia la mejor versión de nosotros mismos. En la última parte, quiero dejarte un mensaje profundo. Cómo ver en cada sincronicidad no solo una señal, sino una invitación a confiar en el tejido invisible del universo. Después de recorrer las advertencias, confirmaciones, profecías, manifestaciones y oportunidades, llegamos a la conclusión más importante. Las sincronicidades son la prueba viva de que el universo no es indiferente a nosotros. Muy al contrario. Responde, conversa y guía. Cada sincronicidad es como un guiño cómplice. Una forma de decirnos, no estás solo. Hay un plan más grande, confía. Y cuando lo entendemos, dejamos de ver la vida como una sucesión de accidentes y empezamos a verla como un diálogo constante con lo divino, con nuestro yo superior o con esa inteligencia infinita que sostiene la existencia. Una de las cosas más valiosas que he aprendido es que las sincronicidades no buscan que nos obsesionemos, sino que confiemos, porque cada vez que aparece una nos recuerda que hay un orden invisible moviéndose a nuestro favor. No importa lo difícil que se vea el camino, siempre habrá señales que nos guían. Albert Einstein decía, la realidad no es más que una ilusión, aunque muy persistente. Y estas experiencias nos confirman que la realidad es mucho más moldeable de lo que creemos, casi como un sueño colectivo en el que todos participamos. Antes de cerrar, quiero dejarte algunas claves que yo mismo aplico y que pueden ayudarte a abrirte aún más a las sincronicidades. Confía en tu intuición. Esa voz interna es el primer lenguaje del universo. Mantén el corazón abierto. La gratitud multiplica las señales. Actúa. Las sincronicidades no son solo mensajes, también son invitaciones a movernos. Cuando aplicas estos principios, las señales no solo aparecen con más frecuencia, sino que comienzas a caminar con más paz sabiendo que estás en sintonía con la vida. Quiero contarte algo breve. Una amiga me compartió que estaba atravesando un momento difícil, dudas, tristeza y falta de rumbo. Una noche desesperada pidió una señal. A la mañana siguiente salió a caminar y se encontró con un grafiti en la pared que decía, «Todo va a estar bien». Para cualquiera podría ser solo pintura en una pared, pero para ella fue la respuesta que necesitaba. Esa frase le devolvió la confianza y marcó un antes y un después en su camino. Eso es lo que hace las sincronicidades. Llegan justo en el instante perfecto, con el mensaje exacto. Así que la próxima vez que experimentes una coincidencia extraña, no la descartes.
Obsérvala, siéntela, pregúntate qué quiere decirte. Puede ser un aviso, una confirmación, una profecía, una manifestación o una oportunidad. Sea lo que sea, míralo como una invitación a confiar en que estás siendo guiado. Y ahora quiero invitarte a ti. Si este tema resonó contigo, si alguna vez viviste una sincronicidad que marcó tu vida, compártela en los comentarios. Quiero leerte. Y no olvides suscribirte al canal porque aquí seguiremos explorando juntos los misterios del universo, con historias, reflexiones y herramientas que pueden transformar tu vida. Recuerda, el universo siempre habla, y las sincronicidades son su forma favorita de hacerlo.